Bienvenidos a su canal favorito, donde desentrañamos los misterios más jugosos de nuestras series y novelas turcas preferidas. Soy, y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un enigma que ha estado carcomiendo nuestras mentes, un misterio que ha desatado debates épicos en las redes sociales y que, francamente, nos tiene al borde del asiento. Hablamos, por supuesto, del anillo perdido de Demet en Erkenci. ¿Por qué Can, nuestro Candivit, ese hombre observador y detallista, no lo ve? ¿Es simple descuido de los guionistas? ¿Hay una razón más profunda, quizás simbólica, detrás de esta omisión? Vamos a explorar todas las teorías, a diseccionar cada escena y a tratar de encontrar una respuesta a esta pregunta que nos quita el sueño. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de especulaciones, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si aman las series turcas tanto como yo, si disfrutan de los análisis profundos, de las teorías alocadas y de las risas compartidas, este es su lugar. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. El anillo. Ese pequeño círculo de metal, aparentemente insignificante, pero que en realidad representa mucho más. Es un símbolo de compromiso, de amor, de futuro compartido. Demet, con la esperanza a flor de piel y el corazón latiendo a 1000 por hora, decide usarlo para darle una indirecta monumental a Can. Una indirecta que grita: estoy lista. Quiero que volvamos. Pero Can, nuestro querido Can, parece completamente ajeno. No se da cuenta del anillo, no pregunta por él, no hay ni una pizca de reconocimiento en su mirada. Y ahí es donde empieza la frustración, ¿verdad? Lo vemos pasearse e interactuar con Demet, incluso tener momentos de cercanía y nada. El anillo permanece invisible a sus ojos. La primera teoría, y la más simple, es que se trata de un error de continuidad. Sí, admitámoslo, a veces los guionistas y los directores se equivocan. Cosas que cambian de escena a escena, detalles que se les escapan. Podría ser que en el fragor de la grabación, simplemente se olvidaron del anillo. Es una posibilidad, aunque no es la más satisfactoria, ¿verdad? Porque nosotras, las fans, somos detectives de primera línea, y buscamos explicaciones más elaboradas. Profundizando un poco más en esta idea, pensemos en la logística de la producción. Erkenci, como muchas series turcas, se grababa a un ritmo frenético. Hablamos de rodajes que duraban jornadas interminables, con múltiples escenas filmadas en un solo día. En ese contexto, es comprensible que pequeños detalles puedan pasar desapercibidos. Quizás el asistente de vestuario no se percató del anillo, o quizás en la edición final, la escena donde se notaba el anillo fue cortada por razones de tiempo o ritmo narrativo. No olvidemos que cada minuto en pantalla cuesta dinero, y a veces, decisiones difíciles deben tomarse. A pesar de ser la explicación más sencilla, no deja de ser frustrante para los fans que invertimos tanto tiempo y emoción en la serie. La segunda teoría es un poco más intrigante: ¿será que Can está evitando ver el anillo? Piénsenlo por un momento. Can está lidiando con sus propios demonios internos. Todavía está atormentado por la culpa de haber lastimado a Demet, por las dudas sobre si realmente es el hombre que ella necesita. Quizás, en el fondo, teme el compromiso. Ver el anillo, confirmar que Demet está lista para volver a intentarlo, lo obligaría a enfrentarse a sus miedos. Podría ser que inconscientemente esté bloqueando su visión para evitar una confrontación con sus propios sentimientos. Analicemos la psicología de Candivit. Es un hombre aventurero, independiente y que valora su libertad. Sin embargo, su relación con Demet lo ha transformado, exponiéndolo a vulnerabilidades y compromisos que antes evitaba. La idea del matrimonio, de un futuro establecido, podría generarle ansiedad, especialmente después de la turbulenta experiencia que vivieron. El anillo, en este sentido, se convierte en un catalizador de sus inseguridades. Su mente podría estar jugando trucos, creando una especie de ceguera selectiva, para protegerse de la presión y la responsabilidad que implica una reconciliación completa. Además, recordemos el contexto de la serie en ese momento. Can y Demet están intentando reconstruir su relación. Hay mucha tensión, mucha incertidumbre en el aire. Can quiere asegurarse de no repetir los errores del pasado. Quizás siente que es demasiado pronto para volver a comprometerse, que necesitan más tiempo para sanar y para construir una base sólida para su relación.
En ese sentido, no ver el anillo podría ser una forma de mantener la distancia, de no apresurar las cosas. Profundicemos en la idea de la reconstrucción. Después de la separación, ambos personajes han experimentado un crecimiento personal significativo. Kan ha aprendido a ser más paciente y comprensivo, mientras que Demet ha fortalecido su independencia y confianza en sí misma. Sin embargo, la confianza sigue siendo frágil. Kan podría estar temiendo que si se apresura a comprometerse, podría volver a cometer los mismos errores que llevaron a la ruptura. El anillo entonces se convierte en un símbolo de esa potencial repetición, una advertencia silenciosa de los peligros de la impulsividad. Otra teoría, quizás un poco más rebuscada, pero no por ello menos interesante, es que el anillo representa el pasado. Kan está tratando de dejar atrás los errores del pasado, de construir un futuro nuevo y mejor con Demet. Ver el anillo podría traerle recuerdos dolorosos, recordarle todo lo que salió mal la primera vez. Podría ser que inconscientemente esté evitando conectarse con esos recuerdos. En este sentido, el anillo se convierte en un símbolo de todo lo que Kan quiere dejar atrás. Exploremos la idea del trauma. La separación de Kan y Demet fue dolorosa para ambos, marcada por malentendidos, celos y decisiones impulsivas. Estos recuerdos podrían estar profundamente arraigados en la mente de Kan, actuando como una barrera para la reconciliación. El anillo, al ser un objeto asociado con el compromiso previo, podría evocar esos recuerdos negativos, generando una reacción de aversión inconsciente. En este sentido, su invisibilidad se convierte en un mecanismo de defensa, una forma de protegerse del dolor y la angustia del pasado. También podemos considerar la posibilidad de que Kan sí ve el anillo, pero decide no hacer comentarios al respecto. Sí, lo sé, suena contradictorio. Pero piensen en la personalidad de Kan. Es un hombre observador, pero también es reservado y misterioso. Podría ser que haya notado el anillo, pero esté esperando el momento adecuado para hablar de ello. Quizás quiere ver cómo reacciona Demet, qué tan comprometida está realmente. O quizás simplemente quiere sorprenderla. Kan es un hombre de gestos grandiosos, ¿recuerdan? Podría estar planeando algo más elaborado para demostrarle su amor. Ahondemos en el carácter de Kan Divit. Es un hombre que prefiere las acciones a las palabras, las sorpresas a las declaraciones directas. Podría estar interpretando la muestra de Demet con el anillo como una prueba, una forma de evaluar su reacción y compromiso. En lugar de abordarlo directamente, podría estar esperando a que ella dé el siguiente paso, a que exprese sus sentimientos de forma más explícita. Esta actitud, aunque frustrante para el espectador, es coherente con su personalidad reservada y su deseo de controlar la situación. Además, Kan es un hombre que valora mucho la comunicación. Tal vez esté esperando que Demet hable abiertamente con él sobre sus sentimientos, en lugar de depender de indirectas. Podría ser que quiera que Demet le diga directamente que quiere volver a estar con él, que está lista para comprometerse de nuevo. En este sentido, no mencionar el anillo podría ser una forma de animarla a ser más directa y honesta. Profundicemos en la importancia de la comunicación en las relaciones. Uno de los principales problemas en la relación de Kan y Demet fue la falta de comunicación abierta y honesta. Ambos personajes tendían a guardar sus sentimientos, a asumir cosas y a evitar confrontaciones directas. Kan podría estar intentando romper este patrón, animando a Demet a expresar sus deseos y necesidades de forma clara y sin rodeos. El anillo, en este sentido, se convierte en una oportunidad para fomentar una comunicación más efectiva y construir una base más sólida para su relación. Y ahora hablemos un poco sobre el simbolismo del anillo en sí. En muchas culturas el anillo representa la eternidad, el ciclo infinito del amor. Es un símbolo de compromiso, de fidelidad y de promesa. En el contexto de Erkentzicus, el anillo podría representar la esperanza de un futuro juntos, la promesa de un amor que supera todos los obstáculos. Al usar el anillo, Demet está enviando un mensaje claro: cree en su amor, cree en su futuro juntos y está dispuesta a luchar por ello. Exploremos el significado cultural del anillo. Desde la antigüedad, el anillo ha sido un símbolo de unión, poder y compromiso. Su forma circular, sin principio ni fin, representa la eternidad y la continuidad. En el contexto del matrimonio, el anillo simboliza la promesa de amor y fidelidad para toda la vida. Al usar el anillo, Demet está invocando este simbolismo, reafirmando su compromiso con Kan y su deseo de construir un futuro juntos, a pesar de los obstáculos que puedan enfrentar.
Pero también hay que tener en cuenta que el anillo es un objeto material. No es la representación del amor en sí mismo. El amor verdadero se demuestra con acciones, con palabras, con gestos de cariño. Quizás los guionistas querían enfatizar que el amor entre Khan y Demet va más allá de un simple anillo, que se basa en una conexión profunda y genuina. En este sentido, la invisibilidad del anillo podría ser una forma de recordarnos que lo importante no es el objeto en sí, sino el significado que le damos. Analicemos la diferencia entre el símbolo y la sustancia. Si bien el anillo puede representar el compromiso y el amor, no garantiza su existencia. El amor verdadero se basa en acciones, en la forma en que nos tratamos mutuamente, en la forma en que superamos los desafíos juntos. Los guionistas podrían estar intentando enfatizar que la relación de Khan y Demet necesita ir más allá de los símbolos y construirse sobre una base de respeto, confianza y comunicación genuina. Otra perspectiva que podemos explorar es la del espectador. Como audiencia, ¿qué esperamos ver? Queremos ver el reencuentro de Khan y Demet, queremos verlos superar sus diferencias y construir un futuro juntos. Queremos ver el anillo, queremos que Khan lo note, queremos que le declare su amor a Demet. Pero, ¿será que nuestras expectativas están influyendo en nuestra percepción de la historia? ¿Será que estamos tan enfocados en el anillo que no estamos prestando atención a otros detalles importantes? Reflexionemos sobre el rol del espectador. Como audiencia, a menudo proyectamos nuestros propios deseos y expectativas en las historias que vemos. Queremos un final feliz, queremos que los personajes que amamos superen sus problemas y encuentren la felicidad. En el caso de Erkenci-Kus, muchos fans estaban desesperados por ver la reconciliación de Khan y Demet, y la invisibilidad del anillo se convirtió en una fuente de frustración. Sin embargo, es importante recordar que las historias no siempre se desarrollan de la forma que esperamos, y que a veces, los obstáculos y los desafíos son necesarios para que los personajes crezcan y evolucionen. Quizás los guionistas querían jugar con nuestras expectativas, mantenernos en suspenso y hacernos reflexionar sobre el significado del amor y el compromiso. Podría ser que la invisibilidad del anillo sea una forma de desafiar nuestras ideas preconcebidas y de obligarnos a mirar más allá de la superficie. Exploremos la idea del suspense y la narrativa. Los guionistas a menudo utilizan el suspense para mantener al espectador enganchado y generar interés en la historia. La invisibilidad del anillo podría ser una técnica deliberada para crear tensión y mantenernos preguntándonos cuándo y cómo Khan reaccionará. Además, podría ser una forma de desafiar nuestras expectativas y mostrarnos que las relaciones no siempre se desarrollan de la forma que esperamos. En definitiva, la pregunta de por qué Khan no ve el anillo de Demet es un misterio con múltiples interpretaciones. Podría ser un simple error de continuidad, una decisión narrativa deliberada, una expresión de los miedos y las dudas de Khan, o una reflexión sobre el significado del amor y el compromiso. La verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Pero eso es lo que hace que esta historia sea tan fascinante, ¿verdad? Hemos explorado diversas teorías, desde el simple error de continuidad hasta las interpretaciones más profundas sobre los miedos de Khan y el simbolismo del anillo. Hemos visto cómo el contexto de la serie, las personalidades de los personajes y nuestras propias expectativas como espectadores pueden influir en nuestra percepción de la historia. La invisibilidad del anillo sigue siendo un enigma, pero espero que este análisis les haya dado nuevas perspectivas para reflexionar sobre este misterio. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su teoría favorita sobre por qué Khan no ve el anillo? ¿Creen que es un error de continuidad o que hay una razón más profunda detrás de esta omisión? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y ahora, el llamado a la acción final. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Erkenci-Kus. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Prometo seguir trayéndoles análisis profundos, teorías alocadas y mucha diversión. Hasta la próxima, amantes de las series turcas. Nos vemos pronto.